tome su celular por un segundito. Dale like a la página de Facebook y compártalo para que otras personas puedan estar viendo el mensaje, la adoración y aprendiendo del Señor y su palabra. Así que comparta, por favor. No se quede con el celular a jugar ahorita o ver videos o memes. Nada más es para compartir la página y enfocarnos en la palabra de Dios. Hermanos, entonces el mes de noviembre dentro de esta iglesia es el mes de las misiones mundiales y la ofrenda sobre las misiones mundiales. Así que a partir de hoy o los próximos domingos del mes de noviembre usted puede traer sus diezmos y sus ofrendas, pero también puede preparar una ofrenda especial para las misiones. Dios nos ha bendecido como una iglesia misionera. Así que hable a Dios, ore al Señor y que el Señor lo desafíe a poder traer una ofrenda especial para poder utilizarlo en misiones. Hermanos, y lo que hicimos esta semana fue misiones también. Pudimos estar ministrando a muchos misioneros y le puedo contar varios testimonios, pero al principio se acercó una familia de misioneros que son misioneros de Venezuela que están en México sirviendo, y este misionero se acercó y se puso a llorar conmigo y me dice: pastor, dice, hace 14 años estamos sirviendo y esta es la primera vez que nos tomamos como familia de venir a un retiro para ser animados, fortalecidos y ministrados. Así que el retiro que hacemos era para las familias pastorales y misioneras, para que ellos puedan animarse, fortalecerse, tener un descanso también y seguir adelante. Así que damos gracias a Dios por lo que hacemos como iglesia, porque hemos bendecido a muchas familias y fue de bendición. Así que damos gracias a Dios por eso. Pero bueno, vamos a la palabra del Señor en esta tarde. Y vamos a Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Lucas capítulo 8, versículo 22 al versículo 25. Yo te invito a que te pongas de pie, por favor, para compartir juntos para leer juntos la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de vientos en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a los cielos, y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Pueden tomar asiento. Hermanos, seguimos estudiando el libro de Lucas. La semana pasada el hermano Raúl nos estaba compartiendo y desafiando que debemos ser la sal y debemos ser la luz de este mundo. Pero en esta mañana o en esta tarde yo quiero que tú y yo reflexionemos y aprendamos. ¿Podemos aprender de las tormentas de la vida? Podemos aprender de las tormentas. Por eso el título de esta tarde es Aprendiendo en las tormentas. Hay una frase muy famosa, a ver si usted se la sabe, dice: en el mar, ¿qué dice? Sí se la saben, Juan 3:4. No, eso lo dice Juan 3:4. En el mar dice: la vida es más sabrosa. Ver un mar es hermoso, es grandioso, es imponente, pero también ver una tormenta, una tempestad dentro del mar es difícil. Ahora, ayer nosotros regresábamos de retiro para los misioneros y veníamos cansados porque estuvimos sirviendo allá y en el vuelo dice el piloto: bueno, dice, abróchense bien los cinturones, por favor, los
Los que están ahí, las azafatas y azafatos, no me acuerdo el nombre ahorita, pueden sentarse, por favor, porque vamos a pasar por una zona de turbulencias. Como 30, 40 minutos de turbulencia. Pero sí me da miedo. Pero estaba tan cansado que dormí. Y empezó el avión a moverse y yo abría los ojos y seguía durmiendo. Y como dije, bueno, Señor, si nos pasa algo, nos vamos para el cielo. ¿Qué puede pasar? Y seguí durmiendo. Ahora, ¿por qué? Porque estaba cansado. ¿Pero por qué? Porque tenía la fe en el Señor, que el Señor iba a hacer que despeguemos o que lleguemos, o si no, me iba con Él. De una manera u otra, yo tengo que tener mi fe en Jesucristo. Pero las tormentas llegan a nuestra vida de una manera que no esperábamos. Por eso esa canción dice, en el mar la vida es más sabrosa, a veces sí y a veces no. Si vemos entonces aquí en el versículo, dice que Jesús, entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado. Entonces yo quiero que veamos desde tres perspectivas esta enseñanza. Desde la perspectiva de los discípulos, de la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo y desde las tormentas. Entonces, desde la perspectiva de los discípulos, ¿qué hicieron los discípulos? Lo primero que hicieron los discípulos es que obedecieron. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, pasemos al otro lado y partieron. Entonces, Jesús estaba con ellos, Jesús le dice, pasemos al otro lado y los discípulos obedecieron. Una gran característica que debemos tener como hijos de Dios y como discípulos es obedecer lo que Jesús dice. El problema que nosotros a veces nos cuesta obedecer. A los hijos les cuesta obedecer lo que los padres dicen. A la esposa les cuesta obedecer, al esposo también. En el trabajo nos cuesta obedecer. Pero aquí la característica de sus discípulos es que obedecieron el pedido de Jesús. Ahora, los discípulos entonces obedecieron. La enseñanza que tenemos aquí, que debemos aprender, es que nosotros, si creemos en Jesús y queremos ser sus discípulos, debemos obedecer a su palabra. Pero más adelante vemos que los discípulos no solamente obedecen, sino que los discípulos se asustan en una tormenta. ¿Ok? Los discípulos obedecen, pero los discípulos se asustan en medio de la tormenta. Ahora, ¿pero qué hace Jesús? Jesús estaba durmiendo. El que Jesús esté durmiendo no significa que Jesús no estaba con ellos. El que Jesús esté descansando no significa que Jesús no estaba con ellos en medio de la barca. Pero ¿qué sucede después? Los discípulos reclaman a Jesús. Y termina con Jesús calmando la tormenta. Entonces fíjense cómo podemos ver a los discípulos que lo primero que hicieron es obedecieron la palabra de Jesús. Lo segundo fue humano, tuvieron miedo en medio de una tormenta porque tenían miedo a que iban a morir. Y en medio de ese miedo y de ese temor en la tormenta, ¿qué hicieron? Recurrieron a Jesús. Pero no le dijeron, hey Jesús, hey, despiértate. Te hago una pregunta. ¿Le ha pasado alguna vez que usted está durmiendo tranquilamente y le interrumpen el sueño? ¿Cómo se siente? Ok, yo me imagino, porque vemos aquí que los discípulos, que dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Lo despertaron y Jesús simplemente se levantó y Jesús calmó
la tempestad. Ahora, yo quisiera que reflexionemos entonces en cuanto a las tormentas. Lo primero que podemos aprender aquí es que las tormentas se presentan sin avisar. El primer punto es, las tormentas se presentan sin avisar. Ahora, vemos entonces que estaba en el mar de Galilea, o también conocido como el lago de Genesaret. Era famoso, ¿por qué? Por sus tormentas. En ese lugar, en el mar de Galilea, que se llamaba lago de Genesaret también, era común que había tormentas inesperadamente y repentinamente que sorprendían a los que estaban navegando allí. Era un lago muy conocido, un mar muy famoso, que la gente iba allí, que los pescadores iban allí, pero ya sabían que estaban por ahí en calma y de repente venían una gran tempestad o una gran tormenta. En esta historia podemos ver no solamente como Jesús nuestro Salvador, no solamente en los versículos anteriores vemos que Jesús tiene poder para sanar los enfermos, vemos que Jesús tiene poder para liberar a los endemoniados y resucitar muertos, sino que Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Jesús está sobre todas las cosas y por Él fueron creadas todas las cosas y para Él fueron creadas todas las cosas. Ahora, entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Que entonces las tormentas vienen de una manera sin avisar. Y muchas veces sucede eso en nuestro hogar, sucede eso en nuestro matrimonio, en el trabajo, con nuestros hijos. Una persona estaba compartiendo en estos días, estaba tan bien trabajando, estaba lo más bien trabajando, que me voy un día a trabajar y me dicen, ok, hoy es el último día, estás despedido. Él no se esperaba que lo iban a despedir. Llegó una tormenta que él no se daba cuenta. Otra familia puede llegar y decir, estábamos tan bien, pero fuimos al médico y nos enteramos que hay una enfermedad terminal. Llega un matrimonio que uno pensaba que estaba bien y llega una de las parejas y dice, ¿sabes qué? Estoy conociendo a otra persona, quiero terminar el matrimonio. Situaciones difíciles, tormentas en la vida que no esperamos. Las tormentas se presentan sin avisar. Pero ¿qué hacemos nosotros en medio de las tormentas? ¿Qué haces tú en medio de la tormenta? ¿Qué haces tú en medio de las pruebas? ¿Qué haces tú en medio de las dificultades? ¿Permites que el temor venga? ¿Permite que la desesperación venga? ¿Permites que el desánimo venga? ¿O aprendes a recurrir al que tiene poder para liberarte de la situación? Así que lo primero que podemos aprender es que las tormentas se presentan sin avisar. ¿Estás pasando alguna situación que no lo esperabas hace unos meses? ¿Estás pasando alguna situación económica, alguna situación familiar, alguna situación laboral, alguna situación sentimental, alguna situación emocional, alguna situación financiera? Las tormentas vienen, ¿qué? Sin avisar. Pero, ¿qué sucede con los discípulos? Lo segundo que podemos aprender aquí es que las tormentas perturban nuestra paz. Las tormentas entonces no solamente llegan sin avisar, sino que las tormentas perturban nuestra paz o nuestra tranquilidad. ¿Qué es lo que sucedió con los discípulos? Si podemos ver allí que los discípulos estaban navegando, que los discípulos iban bien,
pero cuando se desencadena la tempestad, el viento y las olas tan graves y su vida peligraban, estaban preocupados. Si vemos el versículo paralelo en Mateo y en Marcos vemos que también ellos se asustaron y se atemorizaron. Entonces, las tormentas pueden perturbar, pueden quitarnos la paz, pueden quitarnos la tranquilidad. Pero allí es el punto clave. Si yo le voy a hacer caso a la tormenta y a mi problema y a mi preocupación, o en medio de esa situación pongo mi mirada en la persona correcta y necesaria. Entonces la pregunta es: ¿a dónde está puesta tu mirada? Los discípulos tenían su mirada puesta en las tormentas. Los discípulos tenían su mirada puesta en las olas. Los discípulos tenían su mirada puesta en que posiblemente iban a morir o iban a perecer. Pero en un momento dejaron de mirar la tormenta. Bueno, no se sabe. Posiblemente dejaron de mirar la tormenta y se acordaron que estaba Jesús allí. Y entonces, en vez de mirar la tormenta, miraron a Jesús, se acercaron a Jesús, le dijeron a Jesús que perecemos, ¿qué vas a hacer? En medio de las tormentas de la vida, tienes que mirar a Jesús. En medio de las pruebas y dificultades, tienes que mirar a Jesús. En medio de las situaciones difíciles, tienes que mirar a Jesús, porque Él es el que tiene poder para salvarte, porque Él es el que tiene poder para levantarte, porque Él es el que tiene poder para calmar cualquier tormenta y cualquier tempestad que tú puedas estar viviendo. La tercera cosa que podemos aprender de las tormentas, entonces dijimos que la primera cosa es que las tormentas se presentan, ¿qué? Sin avisar. La segunda cosa que aprendemos es que las tormentas, ¿qué? Perturban nuestra paz. Pero la tercera cosa que podemos aprender es que las tormentas prueban nuestra fe. Las tormentas prueban nuestra fe. Y es en medio de la tormenta que vemos en quién confiamos, en quién descansamos y a quién acudimos. En medio de las pruebas a veces uno tiene la frase: sálvese quien pueda. Y nos tiramos y tratamos de salvarnos. Las tormentas entonces prueban nuestra fe. Los discípulos se asustaron. O sea, el temor, el miedo no es pecado. La preocupación no está mal. Ellos tuvieron temor, ellos tuvieron miedo por la tormenta que azotaba afuera de la barca. Pero si te das cuenta, las tormentas estaban afuera de la barca. Y muchas veces las tormentas que estamos viviendo están fuera de la barca, fuera de nuestra vida, fuera de nuestra situación. Pero nosotros queremos abrazarla. Hay veces que nosotros nos queremos meter en la tormenta. Ay, hay tormentas ya, ahí voy yo. A veces somos así, ¿no? Pero las tormentas estaban fuera de la barca. Pero la situación es que ¿quién está en medio de la barca? ¿Y quién está en medio de la tormenta? Y es Jesús. Pero el problema a veces es que en medio de la tormenta nos enfocamos en la tormenta y nos olvidamos que Jesús es el que tiene poder para tranquilizar. Por eso el tercer punto es: las tormentas prueban nuestra fe. Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba cansado.
se había quedado dormido. Eso nos muestra la humanidad de Jesús. Jesús nos muestra que Jesús era 100% Dios, pero Jesús era 100% hombre. ¿Por qué? Porque Jesús dormía, porque Jesús comía, porque Jesús hablaba, porque Jesús lloraba, porque Jesús caminaba, porque Jesús descansaba. Entonces nos muestra ahí la humanidad de Jesús. Experimentó el cansancio físico, pero podemos pensar en dos cosas. Jesús durmió porque tenía confianza en el Padre Celestial y sabía quién era Él. ¿Te ha pasado a veces que no puedes dormir en las noches por la preocupación? ¿Te ha pasado una vez que tu mente no descansa y son las 2, 3 de la mañana y estás preocupado? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo vamos a solucionar eso? Jesús estaba descansando porque sabía quién era y confiaba en su Padre. Pero también uno puede descansar cuando tiene la conciencia tranquila. Y muchas veces nuestra conciencia no nos deja descansar porque hay pecado, porque hay pecado oculto, porque hay cosas que no le agradan al Señor. Pero Jesús estaba descansando, Jesús estaba durmiendo. Y los discípulos reclamaron a Jesús. En Mateo dice: Señor, sálvanos que perecemos. En Lucas dice que le gritaron. Pero ¿será que en el medio de la tormenta podemos pensar en Primera de Pedro 5:7? Y se lo dejo como tarea. Primera de Pedro 5:7. ¿Y qué dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué hace Jesús? Se levanta, reprende al viento, reprende al mar, calla, enmudece y se hizo una gran bonanza. Esto nos lleva al último punto. Las tormentas nos presentan a Jesús. Entonces, ¿qué 4 cosas podemos aprender de las tormentas? Lo primero es que las tormentas se presentan sin avisar, sin previo aviso. ¿Qué podemos aprender? Que las tormentas van a perturbar nuestra paz, nuestra tranquilidad. Que las tormentas van a probar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Pero las tormentas nos presentan quién es Jesús. Y es allí donde tú y yo tenemos que tomar una decisión. Si en medio de las tormentas nos enfocamos en la tormenta o nos enfocamos en Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder para transformar, para liberar, para calmar, para restaurar, para sanar, para limpiar y para perdonar. Y Jesús calma la tormenta. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Es el mismo Jesús que sanó los enfermos. ¿Quién es Jesús? El mismo Jesús que hizo milagros. ¿Quién es Jesús? El mismo Jesús que levantó al enfermo, al endemoniado, al paralítico. El mismo Jesús que restauró. Ese es el Jesús que debemos mirar en medio de la tormenta y no olvidarnos del poder de Jesús. Ahora, fíjense que Jesús va directamente al calmar la tormenta. No se pone a hablar con ellos. Pero después de eso le dice algo. ¿Dónde está qué?
¿Dónde está tu fe? Y ahora, ¿habrá alguien aquí que está pasando por alguna tormenta? Que levante la mano rápidamente si está pasando por alguna tormenta de la vida. Habrá algunos mentirosos que no quieren que se... Pasamos por tormenta de la vida. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está tu fe? La pregunta es, ¿dónde está tu fe? La pregunta es, y voy a ir lugar por lugar para que no me diga, el pastor me miró a mí, vamos a comenzar por allá. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿En quién está depositada tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Y ellos qué dijeron? ¿Quién es este que aún los vientos les obedecen? ¿Quién es este que aún los vientos desobedecen? Muchas veces nos olvidamos de quién es Jesús. Muchas veces nuestra fe se ve menguada. Muchas veces nuestra fe decae. Muchas veces nuestra fe desfallece. Pero no podemos olvidarnos que hay poder en Jesús. Entonces, si vemos este panorama de esta historia, Jesús es el que les pide ir hacia el otro lado. Y muchas veces Jesús tiene un plan y tiene un propósito de llevarnos de un lugar a otro lugar. Pero Jesús no nos está diciendo, te voy a llevar al otro lado, pero todo va a estar bien, todo va a ser de maravilla. Jesús los lleva de un lugar a otro lugar, pero en medio de ese transcurso vienen las pruebas, vienen las tormentas, vienen las dificultades. ¿Y qué hicieron los discípulos al principio? Obedecieron. ¿Qué hicieron después? Se asustaron. ¿Y qué hicieron después? Le reclamaron a Jesús. Pero lo bueno que tuvieron es que fueron a buscar ayuda a Jesús. Y el problema es que muchas veces tú y yo buscamos ayuda en lugares incorrectos. Buscamos ayuda en personas incorrectas. Buscamos ayuda en situaciones incorrectas. Tenemos que aprender a entender que la mejor ayuda que tú y yo podemos encontrar es en la persona de Jesús. Es en la persona de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Dormido, descansando, se levanta, calma la situación y les dice, ¿dónde está su fe? Ahora, ¿será que ese Jesús que calmó esa tormenta tiene poder para cambiar tu tormenta? ¿Será que ese Jesús tiene poder para restaurar tu matrimonio y calmar la tormenta de gritos, de platos y de trastes que vuelan por allí? ¿Será que Jesús tiene poder para calmar la tormenta de desobediencia de tu hijo? ¿Será que ese Jesús tiene poder para hacer esto? Claro que sí, porque Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios y Jesús a esto ha venido. Por eso en esta tarde yo quiero que reflexionemos en este pasaje. ¿Qué clase de discípulo eres? ¿Que obedeces al Señor? ¿Que tienes miedo en las tormentas? ¿Que le reclamas al Señor? ¿O eres un discípulo que corre a los pies de Jesús, aunque tú pienses que esté durmiendo? Aunque Jesús duerma, Él siempre tiene el control. Y hay un salmo que dice, no se dormirá el que guarda de Israel. Ahora,
en la tormenta que estás pasando? ¿Recuerda? Se presentan sin avisar, perturban la paz. ¿Tu paz está siendo perturbada en este momento? ¿Tu paz está siendo atacada en este momento? ¿Tu paz está siendo probada? ¿Tu fe está siendo probada? ¿En quién vas a poner la mirada? La mirada tiene que estar puesta en Jesús. Yo te invito a que allí donde estás puedas reflexionar en cómo está tu vida hoy. Jesús tiene poder para calmar cualquier tormenta y cualquier situación en tu vida, en tu hogar, en tu familia o en tu matrimonio. Yo te invito a que te puedas poner de pie allí y podamos orar. Escuchemos esta canción antes de orar. Él es poderoso. Tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo Dios, poderoso eres. Tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo Dios, poderoso eres. Jesús permitió que la tormenta ocurriese. Pero Jesús calmó la tormenta. No hay nadie como Jesús. Los cielos le obedecen. Los vientos le obedecen. Los mares le obedecen. Todo se dobla ante el nombre de Jesús. Si hay una situación difícil que puedas estar pasando, si hay una tormenta que pueda estar pasando tu hogar, tu vida, tu matrimonio, tu salud, acércate a Jesús. Acércate a Jesús. Vamos a ir terminando, pero yo voy a estar aquí enfrente. Si Dios habló a tu corazón, yo te invito a que pases aquí enfrente y danos la oportunidad de orar por ti. Jesús es el que da el descanso que necesitamos. Jesús es el que da la paz que necesitamos. Jesús es el que da la calma que necesitamos.
¿Alguien más? Ustedes saben que aquí no insistimos ni queremos manipular. Es Jesús el que te está diciendo: hey, haya la paz en mí, haya el descanso en mí, haya el consuelo en mí. Si hay alguien más que quiere pasar al altar, no resistas a Jesús. Permite que Él te abrace, te restaure, te consuele y te dé la paz que necesitas. Le voy a pedir a los líderes que se puedan acercar a orar por las personas y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toma el control de nuestras vidas. Toma el control de cada situación difícil.